Mi suegra intentó envenenar a mi hija con un pastel de cumpleaños. ¿Y si alguien que dice amarte fuera tu peor amenaza? Fátima tenía 35 años y había aprendido a soportar el silencio como quien aprende a vivir con un tumor. Sabía que estaba ahí, sabía que podía matarla emocionalmente, pero fingía que no lo sentía. Lo hacía por Anaí, su hija de 10 años, la niña de sonrisa redonda y ojos llenos de curiosidad, tan brillante que iluminaba hasta los días más grises de su madre. Y también, en parte, lo hacía por Jaime, su esposo, un hombre que aún creía que la lealtad a su madre estaba por encima de cualquier alerta. Incluso si esa alerta era una niña con alergias que podían matarla con una simple miga. La mudanza había sido el inicio de todo. Jaime recibió una oferta laboral inmejorable en su ciudad natal. Fátima, después de mucha reflexión y algunas lágrimas en la ducha donde nadie le escuchaba, aceptó. Era un paso hacia adelante, o eso pensó. Lo que nunca imaginó era que al otro lado del país no solo los paisajes cambiaban. Allí le esperaba Margarita, su suegra, como un fantasma que nunca dejó de rondar. ¿Te parece correcto alimentar a una niña con quinoa?, dijo Margarita la primera vez que Fátima cocinó en su nueva cocina. Fue en voz baja, pero con suficiente veneno como para helar la sangre. Fátima respiró hondo. No era la primera vez. Margarita tenía el talento de disfrazar la crítica como preocupación. A los ojos de los demás, era una abuela amorosa. Solo Fátima veía las garras ocultas detrás del delantal floreado. Anaí tiene alergias severas. No es por moda, es por salud, respondió Fátima, evitando mirarla directamente. Sabía que en esa casa, contacto visual era declaración de guerra. Cuando cría a Jaime, no lo envolvía en burbujas, replicó Margarita, frotando con exagerada insistencia un tenedor limpio. Por eso creció fuerte. Fátima quería responder que quizás por eso también había crecido con tantos miedos, incapaz de enfrentar a su madre, pero calló. Anaí entró corriendo a la cocina con su cuaderno de dibujos, interrumpiendo la tensión como un rayo de sol entra a una habitación cerrada. Mamá. Mira, dibujé al abuelo pescando conmigo. Guillermo, el esposo de Margarita, era lo más cercano a una figura segura que Fátima había tenido en su vida adulta. Hombre sereno, de mirada cálida y manos siempre listas para abrazar. Con él, Anaí reía sin miedo. Con él, Fátima podía sentarse en el porche y respirar. Ese es mi bigote, ¿verdad, pajarita? Y dijo Guillermo, mirando el dibujo. Anaí asintió feliz. Margarita observaba desde la esquina, los labios apretados en una línea blanca. Había algo en la felicidad ajena que la incomodaba. Las visitas de Margarita eran constantes. Siempre encontraba excusas. Traje un tupper con caldo, quería ver cómo decoraron el jardín, tenía tiempo libre, vine a ayudarte. Pero nunca ayudaba. Solo observaba, criticaba en silencio o hablaba con Anaí con un tono dulce que a Fátima le parecía falsamente empalagoso. Poco a poco, algo comenzó a cambiar en Anaí. Ya no hablaba tanto cuando regresaba de pasar la tarde con sus abuelos. Fátima lo notó, pero Jaime le restó importancia. Está creciendo. Es normal que tenga sus momentos, decía mientras se cambiaba de ropa tras llegar del trabajo. Y sí, pero ayer tenía mancha de algo marrón en la camiseta. Le pregunté qué comió y me dijo que era un sándwich de mermelada especial que le dio su abuela. Anaí no puede comer nueces, Jaime. ¿Y si era mantequilla de almendras? ¿O de maní? No fue eso. Mamá sabe de su alergia. Está siendo cuidadosa, contestó él, sin mirarla a los ojos. ¿Tú lo crees, o es lo que quieres creer? El silencio volvió a instalarse entre ellos. Y mientras Jaime evitaba responder, Anaí en su habitación miraba su reflejo en el espejo, preguntándose por qué su abuela le decía que su mamá era demasiado temerosa. La manipulación había comenzado. Tú eres más fuerte de lo que tu mamá cree, Anaí, decía Margarita mientras le trenzaba el cabello. Ella solo tiene miedo, demasiado miedo. A veces el miedo hace que uno vea enemigos donde no los hay. Anaí asentía, confundida. Margarita hablaba con palabras dulces, pero al mismo tiempo cuestionaba la voz de su madre. A sus 10 años, el mundo era un rompecabezas donde las piezas empezaban a no encajar. Fátima se acercó a Guillermo una tarde en la que Margarita había salido a comprar. ¿Has notado cómo Margarita habla con Anaí? Guillermo bajó la mirada.
No era un hombre de muchas palabras. He notado cosas. Anaí ya no me cuenta historias con tanto entusiasmo. ¿Y eso no te parece raro? ¿No te parece peligroso? Incluso, Fátima tragó saliva. ¿Sabes qué encontré en su mochila? Un envoltorio de galleta con almendra. Valmendra, Guillermo. Ella pudo haberse muerto. Guillermo se puso pálido. No dijo nada. Pero Fátima vio el temblor en su mandíbula. Margarita había cruzado una línea invisible. Esa noche, Fátima revisó todos los bolsillos, mochilas y estuches de Anaí. Encontró notas con palabras que no parecían propias de una niña. No todo lo que dicen las mamás es verdad. El miedo no te hace fuerte, solo te hace débil. Lágrimas le llenaron los ojos, pero no dejó que cayeran. Fue al estudio donde Jaime terminaba de leer unos correos y le arrojó los papeles sobre el escritorio. Él lee esto. ¿Qué es? Palabras de tu hija. Palabras que alguien está metiéndole en la cabeza. Y tú sigues dudando de mí. Jaime leyó en silencio. Su expresión cambió lentamente, como si cada letra lo empujara un paso más cerca de una realidad que no quería enfrentar. Mamá no haría eso. Sí lo haría. Ya lo está haciendo. No sé cómo más decírtelo. Está jugando con la mente de nuestra hija. Está cruzando todos los límites. Jaime no respondió. No esa noche. No la siguiente tampoco. Las semanas pasaron con una quietud cargada de electricidad. Margarita seguía visitando, seguía trayendo regalos y dulces. Guillermo la miraba como si ya no la conociera. Y Anaí, dulce Anaí, empezaba a guardar silencio más seguido. ¿Todo bien en la escuela, cariño? Preguntaba Fátima mientras le peinaba el cabello. Sí, decía Anaí. Pero su mirada no brillaba como antes. Un domingo, en medio de una comida familiar, Margarita lanzó una frase que hizo que todos bajaran los cubiertos. Deberías dejar de leer tanto sobre alergias en internet, Fátima. Los niños también se curan enfrentando sus miedos. El tenedor cayó del plato de Jaime. Guillermo cerró los ojos con fuerza. Fátima no respondió. Solo se levantó, tomó el bolso y dijo con voz temblorosa. Anaí y yo nos vamos. Estoy harta de ser invisible en esta casa. Nadie la detuvo. Horas después, Jaime apareció en la puerta de su cuarto. Fátima leía con Anaí en la cama. Mamá, no lo dijo por mal, empezó él. No tienes idea del mal que representa tu madre, Jaime. Y tú sigues llamándole mamá, como si eso la hiciera menos peligrosa. Esa noche, Fátima no durmió. Miró a su hija toda la noche. Anaí dormía tranquila, pero con el ceño ligeramente fruncido. Como si en sus sueños también intentara defenderse. Al amanecer, recibió un mensaje de Guillermo: necesito hablar contigo. Hay algo que debes saber. Se encontraron en una cafetería del centro. Guillermo tenía el rostro demacrado. He visto cosas. Escuché a Margarita decir que la medicina moderna exagera. Que Anaí está hecha para resistir. Que tú la debilitas con tantos cuidados. Fátima sintió que el mundo se le caía encima. ¿Y qué más? Encontré en la alacena de casa una caja de galletas con nuez. Tenía el nombre de Anaí escrito con marcador. Ella las había preparado. ¿Tú lo sabías? La voz de Fátima se rompió. ¿Y no hiciste nada? Guillermo tragó saliva. Sus ojos estaban al borde del llanto. Y no sabía cómo enfrentarlo. Me duele admitirlo, pero estoy asustado de ella. Ya no sé quién es Margarita. Fátima se levantó. El miedo ahora era fuego. Y estaba lista para quemar todo lo que hiciera falta para proteger a su hija. Esto termina aquí. Y con esa decisión, el reloj comenzó a contar hacia atrás, marcando los días hasta el estallido que estaba por llegar. ¿Hasta dónde puede llegar una madre cuando su instinto le grita que su hija está en peligro? ¿Y hasta cuándo puede esconderse un secreto detrás de una sonrisa de abuela amorosa? Lo que parecía solo una tensión familiar estaba a punto de convertirse en algo más oscuro. Mucho más oscuro. Fátima cerró la puerta de su casa como si sellara un pacto con su propia sombra. Esa mañana,
Tras hablar con Guillermo y descubrir la existencia de las galletas marcadas con el nombre de su hija, todo había cambiado. Lo que antes era desconfianza, intuición o simple incomodidad se había transformado en una verdad concreta. Margarita representaba un peligro, no una amenaza abstracta, sino un riesgo físico y emocional para Anaí. Mientras Anaí jugaba en la sala, sumergida en un rompecabezas, Fátima encendió la cámara de su celular y comenzó a grabar. Apuntó a la mochila escolar, al refrigerador, a los estantes de la cocina. Nombraba cada elemento con calma, dejando constancia. Era como preparar pruebas para un juicio que aún no tenía fecha. Estaba decidida a registrar todo lo que pudiera. En el fondo, sabía que Jaime no le creería sin evidencia. Él necesitaba verla sangrar para admitir que algo la hería. Esa noche, durante la cena, Anaí apenas tocó su comida. Jugaba con los cubiertos, los hacía girar entre sus dedos con mirada ausente. ¿Te sientes bien, mi amor?, preguntó Fátima, sirviéndole un poco más de arroz. Anaí negó con la cabeza. No quería hablar. Jaime levantó la vista de su plato con expresión preocupada. ¿Tuviste un mal día en la escuela? No fue en la escuela, respondió Anaí al fin, en voz baja. Fátima se tensó. Jaime la miró, buscando explicación, pero ella solo esperó en silencio. Abuela dijo que ya estoy grande para tener miedo a las nueces. Que a veces el cuerpo se cura cuando enfrenta sus miedos. Y que tú no lo entiendes porque estás enferma y podrida por dentro. Fátima sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Jaime dejó caer su tenedor con un ruido sordo. ¿Eso te dijo tu abuela? Anaí asintió, bajando la mirada. Fátima se levantó y caminó hasta la cocina sin decir palabra. Jaime la siguió. ¿Por qué no me dijiste que había llegado a ese punto? Fátima se volvió hacia él con furia contenida. ¿Y cuándo fue que empezaste a escucharme, Jaime? Cuando dije que su actitud era peligrosa, me llamaste exagerada. Cuando dije que la manipulaba, me pediste que no dramatizara. ¿Y ahora me preguntas por qué no te dije? No puedes culparme por querer pensar lo mejor de mi madre. No quiero que pienses lo peor de ella. Quiero que veas la verdad. Jaime se pasó una mano por el rostro. El silencio entre ellos era más elocuente que cualquier grito. Afuera, el viento arrastraba las hojas secas como si también quisiera deshacerse de algo muerto. La mañana siguiente, Fátima fue al cuarto de Anaí mientras la niña se vestía para ir a la escuela. Revisó con delicadeza la mochila antes de entregársela. Abrió cada compartimento. En uno lateral encontró una servilleta doblada, con una pequeña mancha marrón. La desdobló y vio migas. La olió. El olor era tenue, pero reconocible. Nuez. Llevó la servilleta a la cocina y la puso en una bolsa hermética. Luego se sentó frente a su computadora y escribió todo en un archivo titulado Registro Margarita. Fecha, hora, descripción. Y una nota, posible intento de exposición directa a alérgeno. El día transcurrió con una tensión latente. En la tarde, Margarita apareció en la casa sin previo aviso, como de costumbre. Traía un pastel en las manos, cubierto con papel aluminio. Hice esto para Anaí. Le encanta el pastel de zanahoria. Sin azúcar. Natural. Saludable. Fátima cruzó los brazos y no se movió del umbral. Déjalo ahí. Yo lo revisaré. ¿Ahora vas a revisar mis regalos como si fuera una criminal? Voy a cuidar a mi hija como tú no lo haces. ¿Te resulta ofensivo? Margarita entrecerró los ojos. Estás enferma, Fátima. Cada vez más paranoica. No sé cómo Jaime lo soporta. Fátima no respondió. Tomó el pastel y lo llevó directamente a la cocina. No lo tocó. Solo lo colocó en una bolsa y lo etiquetó, revisar laboratorio. En su mente ya se trazaba una idea peligrosa, hacer analizar los alimentos. Con pruebas, no habría más dudas. Margarita fue directo a la sala, donde Anaí dibujaba en silencio. Hola, mi ángel. Tu mamá está otra vez en uno de sus días raros, ¿eh? Anaí no respondió. La confusión había comenzado a sembrarse como una enfermedad en su corazón. ¿Tú crees que mamá está enferma?, preguntó Margarita, acariciando su cabello. A veces llora cuando está sola, pero no me deja verla.
Eso es porque guarda demasiadas cosas en su corazón. Y cuando uno guarda todo, se pudre por dentro. No como tú. Tú eres fuerte, como tu papá. Como yo. Jaime llegó justo cuando Margarita decía esas palabras. Fátima, desde la cocina, los escuchaba sin moverse. ¿Qué estás haciendo, mamá? Margarita se volvió con su sonrisa intacta. Solo hablando con mi nieta. ¿No se puede hablar con ella ahora tampoco, o qué? Jaime miró a Anaí, luego a Margarita. Ve al jardín, Anaí. Ve con mamá, le dijo suavemente. La niña se levantó sin hacer preguntas. Cuando estuvo fuera de oído, Jaime se volvió hacia su madre. ¿Le dijiste que Fátima está enferma por dentro? Solo dije lo que tú también piensas a veces. Me lo has dicho en privado. Que no sabes qué le pasa últimamente. Que está inestable. No dije eso, replicó él, furioso. Ah, no. Entonces tal vez yo también estoy loca. ¿Eso es lo que quieres creer ahora? Fátima apareció en el umbral. Lo había escuchado todo. Ya no es suficiente con desautorizarme como madre. ¿Ahora también quieres destruir lo que mi hija piensa de mí? Tú solita te destruyes, Fátima. Tu obsesión por la pureza, por los peligros, por lo que podría pasar. ¿Sabes cómo le llamamos a eso donde yo crecí? Locura funcional. Fátima soltó una carcajada amarga. ¿Y sabes cómo le llamamos a lo que tú haces? Abuso emocional. Margarita recogió su bolso y el tono de su voz cambió. Ahora sonaba afilada, cruel. Jaime, si no haces algo con ella, esta mujer va a arruinar a tu hija. Ya lo está haciendo. Mira cómo Anaí duda, cómo tiembla. Todo eso viene de ella, no de mí. Jaime se quedó quieto. Por un instante, no supo a quién creerle. Fátima dio un paso al frente. Y dile ahora mismo si tú dejaste esas galletas con nuez marcadas con el nombre de Anaí. Margarita no parpadeó. ¿Qué galletas? Y Guillermo las encontró. Ella lo negó. Guillermo siempre ha sido débil. No tiene carácter para decirme las cosas. Si vio algo, fue un error. ¿Un error con nueces? ¿Una confusión en la cocina? Tal vez las pusiste tú. ¿Lo pensaste? Tal vez tú estás haciendo esto para que todos creamos que yo soy el problema. Las palabras retumbaron en el aire. Margarita no solo lo había dicho, lo había sembrado. Jaime la miró como si intentara leerle el alma. Y Fátima, por primera vez, sintió verdadero miedo. No porque Margarita negara la verdad, sino porque era capaz de invertirla. Margarita se fue esa tarde, pero el daño ya estaba hecho. Anaí pasó el resto del día callada, escribiendo en su cuaderno. Fátima se lo pidió para leerlo, pero ella lo negó con un movimiento de cabeza. No quiero que lo leas todavía, dijo. Tenía lágrimas contenidas, pero también una firmeza que no era habitual en ella. Esa noche, Jaime y Fátima discutieron a puerta cerrada. Por primera vez en meses, los gritos se escaparon de las paredes. No puedes seguir permitiendo esto. Y gritó Fátima. Tu madre me está volviendo invisible ante mi hija. No tengo pruebas de nada, Fátima. Solo tus palabras y las suyas. ¿Qué esperas que haga? Esperaba que me creyeras. Esperaba que confiaras en mí como madre. Como tu esposa. Jaime bajó la voz. Parecía derrotado. Y no sé en quién creer. Esa frase quebró a Fátima. Ya no era una lucha entre suegra y nuera. Era una fractura dentro del hogar, una grieta que empezaba a separar a padre y madre en bandos opuestos. Fátima durmió esa noche con una decisión firme. Al día siguiente, instalaría cámaras en la casa. Ya no solo para proteger a Anaí, sino para protegerse a sí misma. Margarita no solo era peligrosa, era experta en sembrar dudas. Lo que Fátima aún no sabía era que Margarita también había empezado su propia campaña. Hablaba con vecinas, con maestros de Anaí, con conocidos de la familia. Contaba historias. Que Fátima estaba en una etapa inestable. Que estaba paranoica con la salud de su hija. Que a veces gritaba sola en la cocina. Estaba tejiendo una red. Y Fátima, sin saberlo, ya estaba atrapada.
El sol se filtraba con fuerza a través de las cortinas del comedor, tiñendo de dorado las guirnaldas rosadas que colgaban por toda la casa. Anaí cumplía 10 años y, a pesar del vendaval emocional que había sacudido a la familia en los días anteriores, Fátima había insistido en que su hija merecía una fiesta como esas que se quedan grabadas en la memoria. Esa mañana, desde temprano, colocó los globos con forma de mariposa, infló decenas de pelotas de colores, y armó una mesa larga repleta de bocadillos seguros, sin trazas de frutos secos, sin ingredientes misteriosos, solo cosas que Anaí podía comer sin miedo. Lo supervisó todo con la precisión de una científica frente a un experimento vital. Jaime también ayudaba, aunque su silencio era más presente que sus manos. Desde su discusión con Fátima, dormían en habitaciones separadas. En público fingían un acuerdo tácito, pero cada palabra compartida cargaba con el peso de lo no dicho. Él seguía atrapado entre la lealtad a su madre y la necesidad de proteger a su hija. Un equilibrio imposible. Anaí apareció en el pasillo, vestida con un vestido color coral que Fátima había cosido a mano semanas antes de que todo se complicara. Llevaba una tiara de flores plásticas y una sonrisa que parecía desafiar la tensión invisible en el ambiente. ¿Ya llegaron mis amigos? En camino, mi amor. Hoy es tu día. Todo es para ti, respondió Fátima mientras se agachaba para ajustarle el dobladillo. La besó en la frente, conteniendo las lágrimas. Era difícil fingir calma cuando el corazón cargaba un miedo permanente. A las 11 en punto, los primeros niños comenzaron a llegar. Padres sonrientes dejaban a sus hijos en la entrada, saludaban con entusiasmo forzado, quizá intuyendo que algo en esa casa estaba mal, aunque no supieran qué. El jardín trasero se llenó de gritos, risas y carreras. Anaí era el centro de todo. Su risa era contagiosa, y por un instante, Fátima se permitió creer que las cosas estaban bien. El reloj marcó las 12:30 cuando Margarita llegó. La vio desde la ventana. No venía sola. En sus manos traía una enorme caja envuelta en papel brillante color fucsia, con un lazo blanco que parecía desproporcionado. Entró sin llamar, como siempre. Su voz se escuchó fuerte y clara en medio de la música. ¿Dónde está mi princesa? Abuela trae una sorpresa. Fátima la interceptó en la entrada, bloqueándole el paso por un segundo. ¿Qué es eso? Un regalo, Fátima. No pongas esa cara. No soy un monstruo. Jaime se acercó para desactivar la tensión. Tomó a su madre del brazo con suavidad y la guió hacia la mesa de regalos. Solo ponlo aquí, mamá. Gracias por venir. Margarita le lanzó una mirada fugaz a Fátima. Una mirada que no contenía ni rastro de cariño. Era una advertencia disfrazada de sonrisa. Cuando Anaí vio la caja, sus ojos se iluminaron. Es enorme. ¿Es para mí? Por supuesto, mi amor. Pero tienes que abrirlo ahora. Es muy especial, dijo Margarita con una urgencia sutil, como si necesitara presenciar algo. Fátima sintió una punzada en el estómago. Caminó rápidamente hacia su hija, colocando una mano sobre su hombro. Espera. Vamos a abrir los regalos después del pastel. Este es un pastel, dijo Margarita, como si eso cambiara todo. Pero uno especial, hecho con amor. Como antes, ¿recuerdas, Anaí? Guillermo apareció detrás, con el rostro tenso. No sabía que traías pastel, Margarita. Ya tienen uno aquí. Y siempre hay espacio para otro pastel, respondió ella con voz dulce. Y sin esperar permiso, levantó la tapa de la caja. Era un pastel de 3 pisos. Cubierto de glaseado blanco y decorado con flores rosadas y el nombre de Anaí escrito en letras cursivas. Era hermoso, perfecto. Y en ese instante, Fátima dudó de sí misma. Quizá había sido demasiado dura. Quizá Margarita solo quería ser parte de la vida de su nieta. ¿Puedo probarlo, mamá? Preguntó Anaí, con una sonrisa tímida. Déjame ver primero, dijo Fátima, acercándose. Pero antes de que pudiera detenerla, Anaí tomó una pequeña flor de glaseado de la parte superior y la mordió. El silencio que siguió fue instantáneo. Anaí tragó. Sonrió. Y luego se desvaneció. Literalmente se desmoronó. Sus piernas cedieron, su cuerpo cayó al suelo como una muñeca sin hilos. Sus ojos se abrieron en pánico, y llevó ambas manos a su cuello.
El sonido que salió de su boca fue un jadeo húmedo, como si respirara a través de cristales rotos. Fátima gritó. No. No. Anaí. Corrió, se arrodilló a su lado, sacó el EpiPen de su bolso con manos temblorosas y lo clavó en su muslo. Jaime se arrodilló también, sus manos buscando sostener algo que ya se desvanecía. Los niños miraban, paralizados. Algunos comenzaron a llorar. Guillermo se llevó una mano a la boca, sus ojos fijos en su nieta, como si el mundo se hubiese detenido. Margarita dio un paso atrás. No puede ser. ¿Qué le pusiste a ese pastel? Y gritó Fátima, sin dejar de presionar el EpiPen. ¿Qué tenía? Solo ingredientes normales, dijo Margarita. Su voz no mostraba miedo, sino molestia. Mentirosa. Y gritó Fátima. El tono de su voz rompió los cristales de su propia garganta. Le diste algo con nueces. Tú sabías. Jaime cargó a Anaí en brazos mientras Fátima abría paso entre los padres que ya llamaban a emergencias. Alguien gritó que llegaba la ambulancia. Otros se llevaban a los niños del jardín. La música seguía sonando. Un tema pop infantil seguía repitiendo un estribillo feliz, como una broma cruel. La ambulancia se llevó a Anaí envuelta en cables, con oxígeno en la nariz y ojos cerrados. Fátima subió con ella. Jaime se quedó unos segundos, mirando a su madre como si no pudiera decidir si la conocía o no. ¿Qué hiciste? No fue mi culpa, dijo Margarita. Y luego, sin más, se sentó en una silla como si esperara que alguien le sirviera café. Guillermo la observó, horrorizado. Dime que no lo hiciste a propósito. Por supuesto que no. ¿Cómo puedes pensar eso? Porque no mostrás ni un segundo de miedo. Ni uno. Tu nieta está al borde de la muerte y tú estás sentada como si esto fuera una novela. ¿Y qué quieres que haga? Gritar. Llorar. No soy como Fátima. Guillermo se alejó. Fue al interior de la casa y cerró la puerta con fuerza. Margarita se quedó sola en el jardín, rodeada de globos desinflados y platos con comida que nadie tocó. En el hospital, Fátima no soltaba la mano de Anaí. El monitor cardíaco pitaba en intervalos dolorosos. Jaime llegó minutos después, el rostro ceniciento. No hablaban. No podían. Horas después, un médico salió a decirles que Anaí estaba estable, pero que necesitaría observación intensiva. Fátima se derrumbó en los brazos de Jaime. Él no supo qué decir. Solo la abrazó con fuerza. Guillermo apareció con los ojos vidriosos. Abrazó a ambos. No puedo defenderla más, dijo. No después de esto. En ese momento, Fátima entendió que algo profundo había cambiado. Margarita ya no era solo una suegra intrusiva. Era una amenaza activa. Una mujer capaz de envenenar con una sonrisa. Y el misterio ya no era si lo había hecho. Era si volvería a intentarlo. Las luces del hospital parecían no apagarse nunca, como si la noche se negara a avanzar en ese lugar donde el tiempo se descomponía en pulsos de monitores, pasos apresurados y suspiros contenidos. Anaí seguía dormida. Desde el incidente en la fiesta, su cuerpo estaba en calma, pero la quietud era más inquietante que cualquier grito. Fátima no se movía del lado de la cama. Le hablaba en voz baja, acariciando su cabello, rogando que sus palabras encontraran alguna rendija por la cual colarse en la conciencia de su hija. Jaime se sentaba frente a la ventana, con las manos entrelazadas, repitiendo en su mente una sola pregunta: ¿y si siempre tuvo razón? La habitación olía a desinfectante y desesperanza. Fátima había dejado de llorar. Ya no quedaban lágrimas. Lo que quedaba era un frío seco, el de una furia que se había transformado en determinación. Miraba el rostro de su hija, pálido y con los labios ligeramente agrietados, y sabía que no podía permitir que todo siguiera igual. Algo dentro de ella había muerto cuando vio a Anaí caer frente al pastel que llevaba su propio nombre. Afuera, en la sala de espera, Margarita hojeaba una revista con indiferencia. Cruzaba las piernas con elegancia fingida y no había hecho una sola pregunta sobre el estado de su nieta. Guillermo la miraba desde la otra punta de la sala. No podía entenderlo. Llevaban 40 años juntos. Había visto a su esposa en momentos difíciles, en llanto, en rabia, en cansancio. Pero nunca así. Tan fría.
tan impermeable al dolor ajeno. Su nieta estaba en peligro y ella ni siquiera pestañeaba. Fátima salió de la habitación y se dirigió hacia la sala con paso firme. Cada zancada llevaba la fuerza de una madre rota. Cuando estuvo frente a Margarita, la voz le salió baja, grave, cargada de gravedad. ¿Qué pusiste en ese pastel? Margarita levantó la vista, fingiendo desconcierto. No te atrevas a hablarme así. Fue solo un pastel, Fátima. Eres tú la que siempre convierte todo en una tragedia. ¿Tenía nueces? ¿Y si tenía? No lo hice con mala intención. Exageras como siempre. Mi hija está en coma. Coma inducido por anafilaxia. ¿Te parece exageración? Guillermo se levantó y se acercó, alarmado. Margarita cerró la revista y se puso de pie lentamente. Esto es lo que tú haces. Manipulas. Dramatizas. Has convertido a Anaí en una criatura enfermiza, paranoica, frágil. Yo solo quise enseñarle que no debe tenerle miedo a todo. Que el cuerpo se adapta. Que tú la debilitas. Te la mataste, Margarita. Solo que no lo lograste. Eso es lo que pasó. Margarita sonrió con lástima. No, Fátima. Tú estás matando a esta familia con tus delirios. Has envenenado la mente de Jaime, alejaste a Guillermo de mí y ahora estás usando a Anaí como escudo para seguir manipulando. Guillermo la interrumpió, la voz más temblorosa que nunca. ¿Te estás diciendo que tú le pusiste nueces intencionalmente? Estoy diciendo que un poco de nuez no mata a nadie. La medicina exagera. Los médicos hacen de todo una enfermedad para vender pastillas. Es alérgica, Margarita. Una sola traza puede matarla. Y gritó Guillermo, fuera de sí. Lo sabías. Lo sabías perfectamente. Ella se volvió hacia él con mirada helada. Y siempre fuiste débil. Nunca me respaldaste. Y ahora te pones del lado de esta mujer, que lleva años hundiéndonos en sus paranoias. Fátima sacó del bolsillo la servilleta donde aún quedaban rastros del pastel, guardada en una bolsa de evidencia. Se la mostró. Esto lo va a ver un juez. Lo va a ver un laboratorio. No hay excusas. No vas a seguir jugando con la salud de mi hija. Margarita retrocedió un paso. El rostro levemente desencajado, como si por primera vez comprendiera que la situación se le iba de las manos. Pero su orgullo era más grande que su razón. Yo no me voy a dejar tratar como una criminal. Soy su abuela. Le he dado más amor del que tú jamás podrías. Fátima la miró como quien mira a un abismo. No dijo nada más. Se volvió y regresó a la habitación de Anaí, cerrando la puerta sin mirar atrás. Jaime se levantó poco después. Caminó hacia donde estaba su padre. ¿Tú la viste hacerlo? Guillermo negó con la cabeza. Pero escuché cosas. Ella hablaba en voz baja por teléfono. Decía que tú no sabías cuidar a Anaí. Que Fátima era una exagerada. Que si nadie hacía nada, la niña crecería traumada. Decía que ella tenía que intervenir. Jaime cerró los ojos. Tenía náuseas. Por primera vez en su vida, su madre le daba miedo. Un miedo real. No al castigo. Al poder. A la capacidad que tenía de torcer la realidad, de convencerse de que todo era por el bien común, cuando en realidad solo era una cruzada personal para demostrar que tenía razón. Horas después, el médico encargado de Anaí pidió hablar con los padres. Hemos confirmado que la reacción fue provocada por nuez molida mezclada con mantequilla. No fue una contaminación cruzada. El nivel de exposición fue muy alto. Claramente deliberado o resultado de una total negligencia. Fátima asintió, sin sorpresa. Jaime estaba blanco como una sábana. ¿Y las cámaras? Preguntó él. Ya las revisaron. El pastel fue traído por su madre. Lo colocó directamente frente a la niña y la instó a comerlo. Está todo documentado. Fátima miró a su esposo. Jaime la sostuvo la mirada y no dijo nada. Solo la abrazó. Por fin. Cuando salieron del despacho, Margarita ya no estaba en la sala de espera. Guillermo les informó que se había ido sin decir a dónde. Fátima no se preocupó. Sabía que volvería.
Siempre lo hacía. Esa noche, Fátima llamó a una abogada. Era una mujer de voz firme y experiencia en casos de negligencia médica y violencia familiar. ¿Tiene cómo demostrar que fue intencional? Tengo antecedentes, videos, mensajes, testigos y restos del pastel. También grabaciones de comentarios de Margarita que Guillermo y yo podemos testificar. Entonces presentaremos cargos por tentativa de homicidio o por poner en peligro la vida de una menor. Además de solicitar una orden de restricción inmediata. Fátima colgó y suspiró profundamente. Por primera vez, no sintió miedo. Sintió justicia. Margarita, en su casa, se servía una taza de té. Miraba la televisión sin realmente verla. Hablaba sola. Decía que ella era la víctima. Que Fátima era una bruja, una manipuladora. Que Jaime era un traidor. Que Guillermo se había vuelto blando. Que Anaí algún día lo entendería todo. Que el tiempo le daría la razón. Pero el tiempo ya no estaba de su lado. Y Fátima lo sabía. La guerra había terminado. Ahora empezaba el juicio. En el silencio contenido de la sala de espera del juzgado, Fátima sintió como la tensión le oprimía el pecho. Habían pasado 3 semanas desde la hospitalización de Anaí. Su hija, gracias a la rápida intervención médica, sobrevivió, pero los días que pasaron antes de que abriera los ojos fueron una tortura sin nombre. Cuando por fin despertó, su voz apenas era un susurro. «Mamá, ¿fue el pastel de la abuela?» Fátima no supo qué responder. Durante varios segundos, solo la abrazó con fuerza. Anaí no insistió, como si una parte de ella ya supiera la respuesta y no necesitara escucharla en voz alta. Pero en esa mirada cargada de confusión, Fátima entendió que ya nada sería como antes. El daño estaba hecho. Ahora no solo tenía que sanar el cuerpo de su hija, sino su confianza en el mundo. El proceso legal comenzó con rapidez. Las pruebas eran claras, las grabaciones estaban completas y los informes médicos eran concluyentes. La abogada de Fátima se movía con precisión quirúrgica. Solicitó una orden de alejamiento inmediata y presentó cargos por tentativa de homicidio y negligencia grave. Jaime firmó la denuncia con manos temblorosas, pero sin vacilar. Su mirada evitaba la de Fátima, como si aún no pudiera perdonarse por haber dudado tanto tiempo. «Y no sé cómo compensarlas a ti ni a Anaí», le dijo mientras firmaba. «Pero voy a estar aquí. Todo el tiempo. Hasta el final». Fátima no respondió con palabras. Solo lo observó con una mezcla de gratitud y distancia. Había aprendido que confiar también podía doler. La noticia corrió como fuego entre hojas secas. En el barrio, los vecinos comenzaron a hablar. Algunos en voz baja, otros sin pudor. Había quienes defendían a Margarita, argumentando que jamás haría daño a propósito, que todo debía haber sido un error. Otros recordaban comentarios extraños que ella solía hacer en reuniones, sus teorías sobre medicina natural y su desprecio por los médicos. Una vez dijo que las vacunas eran innecesarias. Que el cuerpo tenía que curarse solo, comentó una vecina mientras Fátima recogía a Anaí de una sesión de terapia. Una vez me preguntó si yo también creía que el asma era una excusa para no hacer ejercicio, dijo otra. Las máscaras caían una por una. Margarita ya no era la abuela encantadora de las galletas. Era la mujer que había cruzado una línea invisible y había pisoteado la frontera entre el amor y el egoísmo más profundo. El día del juicio, la sala estaba llena. Asistieron familiares, amigos, vecinos, incluso miembros del personal de la escuela de Anaí. Todos querían ver qué ocurriría. Algunos por morbo, otros por justicia. Margarita entró al tribunal con un conjunto gris que parecía una versión económica de lo que antes fue su elegancia. Llevaba el cabello recogido y caminaba con la cabeza en alto, como si todo fuera una puesta en escena que aún podía controlar. Cuando la jueza pidió silencio, el murmullo cesó como una ola que retrocede ante el viento. El fiscal comenzó con una exposición clara de los hechos: una menor con alergia severa, antecedentes de advertencias explícitas a la acusada, un pastel contaminado con nueces, una reacción alérgica potencialmente letal. Y pruebas audiovisuales donde se ve a Margarita presionando a Anaí para que probara el pastel. Fátima temblaba mientras escuchaba. Jaime le sostuvo la mano con fuerza. Anaí no estaba en la sala. Por recomendación del terapeuta, no debía exponerse directamente a ese momento.
Pero Fátima deseaba que su hija supiera que cada palabra allí pronunciada era un escudo para protegerla. Cuando Margarita tomó la palabra, la atmósfera cambió. Todo esto ha sido una exageración, dijo con voz calmada. Desde el principio, Fátima ha presentado a Anaí como una niña enferma. Pero en realidad, lo que está enfermo es este sistema que convierte cualquier error en un crimen. El fiscal la interrumpió. ¿Está usted admitiendo que el pastel contenía nueces? Por supuesto que sí. Pero no lo hice para hacerle daño. Lo hice porque sé que el cuerpo necesita adaptarse. Las alergias pueden curarse. Los médicos no quieren que lo sepamos. La sala se estremeció. La jueza golpeó la mesa con el mazo y pidió orden. Señora Margarita, ¿usted está diciendo que deliberadamente expuso a su nieta a un alimento que sabía que podía matarla? No fue un veneno. Fue una enseñanza. Ustedes no lo entienden porque están cegados por el miedo y por una madre que todo lo dramatiza. El fiscal volvió a la carga. ¿Usted niega haber actuado con intención de hacerle daño? No fue daño. Fue fortaleza. Las alergias se superan. Lo leí en libros. En estudios. El cuerpo se fortalece enfrentando lo que teme. ¿Y usted decidió que su nieta debía enfrentarlo sin el consentimiento de sus padres ni de un profesional médico? Porque sus padres la han criado con miedo. Yo solo quise liberarla. Fátima cerró los ojos. Las palabras de Margarita eran más devastadoras que cualquier veneno. Había una convicción tan profunda en su discurso que parecía real. Y eso era lo más peligroso. Guillermo fue llamado a testificar. Subió al estrado con una tristeza que le partía la espalda. Miró a su esposa desde la silla de testigo, y por primera vez en su vida, no la reconoció. Mi esposa no está bien, dijo con voz temblorosa. Durante meses minimizó las alergias de Anaí. Me decía que Fátima era una histérica. Que la medicina moderna estaba comprada. Yo no quise verlo, pero las señales estaban ahí. En su forma de hablar, de actuar. En cómo escondía alimentos. En cómo manipulaba a la niña. Y cuando ocurrió lo del pastel, entendí que esto ya no era una diferencia de opiniones. Era una obsesión. El abogado defensor intentó desacreditarlo. ¿Y no será que usted simplemente se dejó influenciar por su nuera? Guillermo lo miró a los ojos, sin miedo. Yo me dejé influenciar por la culpa. Por el remordimiento de haberla dejado sola con mi nieta. Por no haberla detenido antes. Eso es lo que me mueve. ¿Y qué hizo después del incidente? Solicité el divorcio. No puedo seguir con una persona que pone en peligro a nuestra familia. Margarita soltó una carcajada desde su asiento. ¿Entonces ahora tú también te vuelves parte del circo? La jueza pidió orden. La sala estaba tensa, electrificada. Las declaraciones continuaron, incluyendo al médico que trató a Anaí, quien reafirmó que la cantidad de nuez en el pastel era excesiva, inusual incluso para una receta normal. No fue una simple traza. Fue una inclusión intencionada. Las nueces estaban molidas y mezcladas con mantequilla, lo que aumenta su nivel de absorción. Fue una bomba para una niña alérgica. No fue accidente. Después de 2 días de audiencias, la jueza pronunció el veredicto. Y este tribunal encuentra a la señora Margarita culpable del cargo de poner en peligro la vida de una menor, con agravante de conocimiento previo y negligencia criminal. Se le sentencia a 3 años de prisión efectiva y el pago total de los gastos médicos de la menor. Margarita se quedó inmóvil. Por primera vez, la seguridad en su rostro se rompió. Gritó que todo era una farsa, que la ciencia estaba manipulada, que ella era la verdadera víctima. Nadie la escuchó. Mientras la llevaban esposada, Fátima se quedó mirando el suelo. No sonrió. No celebró. Solo sintió un enorme vacío. No había victoria en ver a la mujer que había amenazado la vida de su hija marcharse esposada. Solo quedaba reconstruir lo que el miedo y la traición habían destruido. Esa noche, al llegar a casa, Fátima encontró a Anaí dormida en el sillón con una manta sobre los pies. Tenía en las manos un dibujo, una niña con alas, volando sobre una montaña, dejando atrás a una figura negra que caía. Fátima lo miró en silencio. Luego la besó en la frente. Ya no va a volver, susurró. Y por primera vez en mucho tiempo, creyó en sus propias palabras.
El dibujo seguía sobre la mesa del salón, doblado en dos, como si fuera demasiado frágil para sostenerse abierto. La figura de la niña con alas, volando por encima de la sombra que caía, se había vuelto una especie de emblema silencioso en el hogar de Fátima. Nadie lo mencionaba, pero nadie lo tocaba. Era el resumen de una verdad que había marcado a la familia: Anaí sobrevivió. Y Margarita, su abuela, estaba ahora tras las rejas, enfrentando el peso de sus decisiones. En los días siguientes al juicio, la casa parecía más grande, más silenciosa, como si la ausencia de peligro también hubiese arrastrado consigo la energía. No era paz, era otra cosa. Una especie de eco emocional. Fátima se levantaba cada mañana con los músculos tensos, como si esperara el sonido de una puerta abriéndose sin permiso. Anaí ya no se levantaba sola. Siempre llamaba a su madre desde la cama, como si necesitara asegurarse de que el mundo al que despertaba seguía siendo el mismo. ¿Estás ahí, mamá?, preguntaba en voz baja. Fátima entraba de inmediato, le tomaba la mano, y le repetía siempre lo mismo. Estoy aquí, y nada ni nadie puede hacerte daño ahora. Pero Anaí ya no era la misma. Sus silencios eran más largos. Ya no se reía tan fácil. Y por las noches, se quedaba despierta hasta tarde, mirando el techo con los ojos abiertos, respirando de forma irregular. Jaime se había convertido en un espectador dispuesto. Ya no discutía. Ya no dudaba. Pero su presencia estaba marcada por una culpa que lo desgastaba. Dormía poco. Comía por obligación. Se ofrecía a hacer más cosas de las que podía, como si intentara compensar los años de negación con una avalancha de buena voluntad. No sé si hay forma de reparar esto, le confesó a Fátima una noche en la cocina. A veces creo que estoy más molesto conmigo mismo que con ella. Fátima lo miró en silencio. No había odio en sus ojos, pero tampoco había consuelo. Y no se trata de reparar. Se trata de aprender a caminar con las cicatrices sin sangrar otra vez. Anaí comenzó terapia con una psicóloga llamada Dora. Tenía una voz suave y una mirada que parecía abrazar sin tocar. Al principio, Anaí apenas hablaba. Jugaba con un peluche en su regazo mientras Dora le hacía preguntas que quedaban suspendidas en el aire. Luego empezó a dibujar. Dibujo tras dibujo, comenzó a soltar los nudos de su trauma. A veces sueño que la abuela me observa desde una ventana. Está afuera, con la cara pegada al vidrio, le dijo una vez a Dora. Yo no puedo moverme. Ni gritar. Solo sé que está ahí. Y que va a entrar. Cuando Fátima escuchó esa descripción, el aire se volvió denso. ¿Y qué haces cuando la ves?, preguntó Dora. Espero que mamá me escuche. Dora la ayudó a crear rituales de protección. Dibujó amuletos. Puso una linterna bajo su almohada. Escribió cartas que luego rompía. Y poco a poco, su miedo se fue convirtiendo en palabras. No desapareció. Pero al menos ya no se quedaba atascado en su garganta. En el colegio, las cosas no eran fáciles. Algunos niños sabían lo que había pasado. Otros inventaban cosas. Un grupo comenzó a llamarla la niña del pastel asesino. No era crueldad consciente. Era ignorancia. Pero Anaí lo sentía como un puñal. Dijeron que mi abuela está loca y que por eso yo también voy a estar loca, le dijo a su madre un viernes, al llegar a casa. Fátima se quedó paralizada. Le costó contenerse, no salir corriendo al colegio a exigir una disculpa pública. Pero entendía que la violencia no se borraba con más ruido. Se sentó junto a Anaí y le habló con una ternura afilada. Tú no eres tu abuela. Eres tú. Y lo que otros digan no define quién eres. La gente habla cuando no entiende lo que duele. Jaime pidió una reunión con la escuela. Se presentó con una carpeta llena de informes, cartas del terapeuta y el diagnóstico de Anaí. No pidió privilegios. Solo pidió respeto. La directora prometió medidas, pero Jaime ya no confiaba en las promesas. Esa misma tarde, inscribió a Anaí en clases de pintura fuera del colegio, como una válvula de escape. Guillermo, tras firmar el divorcio y vender la casa donde había vivido con Margarita, se mudó a un pequeño departamento a 5 cuadras de la casa de Fátima. Iba todos los días. A veces solo a tomar el té. A veces a llevar a Anaí al parque. Su presencia era cálida, constante, sin imposiciones.
Se había convertido en el abuelo que Anaí siempre necesitó. Y también, en una especie de padre sustituto emocional para Fátima. No sabía que tenía tanto que decir, le dijo él una vez a Fátima mientras lavaban los platos juntos. Con Margarita, pasé la vida callando. Pensé que el silencio era paz. Pero ahora entiendo que también puede ser cobardía. Fátima lo miró de reojo. Estaba aprendiendo a perdonarlo. No del todo. Pero ya no le dolía verlo llegar. Jaime y Fátima comenzaron terapia de pareja. Al principio, los silencios eran insoportables. Luego llegaron los reproches. Las lágrimas. Las defensas que caían como muros viejos. Jaime confesó que desde pequeño vivía con miedo de contrariar a su madre. Que Margarita era una mujer que lo moldeó para no pensar por sí mismo. Que su amor venía siempre con condiciones. Y yo no sabía que podía decirle que no, dijo entre lágrimas. Hasta que casi perdemos a Anaí. Hasta que vi a mi madre sentada en el juzgado, justificando lo que hizo como si fuera ciencia. Fátima lo escuchaba con una mezcla de compasión y rabia antigua. Y mientras tanto, yo gritaba sola. Y tú me pedías que bajara la voz. Lo sé, respondía él. No merecías eso. Ni tú, ni nuestra hija. Los avances eran lentos. Pero eran reales. Una noche, después de una cena tranquila, Anaí estaba acostada en su cama con los ojos bien abiertos. Fátima entró a verla. ¿Todo bien? Anaí no respondió de inmediato. ¿Fue mi culpa? Fátima sintió un vértigo que le partió el pecho. ¿Qué dices? Si yo no hubiera comido el pastel, si yo no hubiera dicho que sí. Fátima se sentó junto a ella y le tomó el rostro con ambas manos. Nada de esto es tu culpa, Anaí. Nada. Tú no hiciste nada malo. Tú confiaste. Eso no es un error. El error fue de alguien que traicionó esa confianza. Pero tú no hiciste nada que mereciera lo que pasó. Anaí asintió con los ojos llenos de lágrimas. Es que a veces todavía tengo miedo de confiar en alguien. Eso también es normal. Lo importante es que estamos aquí. Juntos. Aprendiendo a confiar otra vez. Sin apuro. Las semanas siguientes estuvieron llenas de pequeños gestos que tejían de nuevo la red emocional de la familia. Paseos al aire libre. Películas en el sofá. Desayunos lentos. Silencios compartidos. Guillermo enseñó a Anaí a pescar. Jaime le enseñó a hacer maquetas. Fátima cocinaba con ella postres sin alérgenos. Nada espectacular. Solo vida. Lenta. Cuidadosa. Auténtica. Margarita seguía en prisión. No escribió cartas. No llamó. No pidió perdón. Tal vez porque no creía haber hecho algo malo. Tal vez porque el orgullo la mantenía ciega. O tal vez porque sabía que nadie le respondería. Fátima no necesitaba una disculpa. Necesitaba que no volviera. Que nunca más una decisión disfrazada de amor pusiera en peligro lo que más amaba. Había perdido muchas cosas. Tiempo. Paz. La confianza en su esposo. La inocencia de su hija. Pero también había ganado otras. Coraje. Límite. Claridad. Y mientras Anaí dormía, abrazando su linterna como un escudo contra los sueños que aún dolían, Fátima miraba por la ventana, sabiendo que el peligro había pasado. Pero que la reconstrucción apenas comenzaba. El calendario marcaba 11 de mayo. La misma fecha que, un año atrás, estuvo marcada por gritos, sirenas y miedo. Ahora, en el comedor decorado con papel crepé, luces tibias y un cartel hecho a mano que decía feliz cumpleaños Anaí, reinaba una calma tan cálida que dolía. Fátima sostenía una taza de té entre las manos y observaba a su hija reír con dos amigas del colegio mientras decoraban cupcakes. El vestido amarillo que llevaba Anaí era el mismo que había elegido hacía meses con ilusión, como si necesitara marcar el día con un color opuesto a lo vivido. Jaime colgaba en la pared los últimos dibujos para la exposición sorpresa. Había pasado semanas planeándolo. Un homenaje al coraje de su hija. Cada cuadro enmarcado mostraba una versión de Anaí, volando, gritando, abrazando, llorando, sanando. Sus trazos eran todavía los de una niña,
pero en ellos había una sabiduría que no se aprende con libros. Era el arte de sobrevivir. Va a llorar, dijo Fátima en voz baja, acercándose a él con una sonrisa temblorosa. Quiero que llore, respondió Jaime sin voltear. Quiero que sepa lo fuerte que ha sido, incluso cuando pensaba que no lo era. Guillermo llegó con una bolsa llena de globos de helio, se movía con torpeza pero con entusiasmo. Había comprado los globos él mismo, y se los entregaba a Anaí uno por uno, repitiendo que cada globo era un recuerdo que podía dejar ir. Este es el del hospital, le dijo, atando el primero al respaldo de una silla. Este, el del miedo a dormir sola, y le entregó otro azul. Este es el del primer día en la escuela después de todo. Y este, levantó uno dorado, es el del perdón. Porque aprender a perdonar también es parte de ser valiente. Anaí lo abrazó con fuerza. Y gracias, abuelo. Él le acarició el cabello sin hablar más. Porque a veces el amor no necesita ruido. Fátima no dejaba de mirar a su hija. Había crecido de formas que no esperaba. Su cuerpo era más alto, su risa más pausada, sus ojos más maduros. Pero seguía siendo Anaí. Con su mochila de unicornios, sus cuadernos llenos de dibujos y esa manía de ordenar las galletas por color antes de comerlas. Seguía siendo la niña que creía en la magia, aunque ahora supiera que no todos los monstruos viven debajo de la cama. Después del pastel, uno vegano, libre de frutos secos, hecho con ingredientes revisados por 3 adultos diferentes, Jaime pidió la palabra. Todos se giraron hacia él. Se puso junto a la pared donde colgaban los dibujos, y su voz, al principio baja, fue tomando fuerza. Quiero agradecerles por estar aquí. No solo por acompañar a Anaí en su cumpleaños, sino por formar parte de este nuevo capítulo. Hace un año, casi la perdemos. Y si la tenemos aquí hoy, no es solo por los médicos o los tratamientos. Es por ella. Por su fuerza. Por su manera de sanar, incluso cuando los adultos no supimos protegerla. Murmullos de asentimiento recorrieron el salón. Y también quiero decir algo que me cuesta mucho, continuó. Fui un mal padre durante un tiempo. Me quedé callado cuando debía hablar. Dudé de la persona que más ha luchado por Anaí, y esa persona es Fátima. Fátima lo miraba desde el fondo, inmóvil. Hoy puedo decir que no hay nadie en el mundo más valiente que mi esposa. Porque tuvo el coraje de enfrentarse al horror y proteger a nuestra hija, incluso cuando yo no lo hice. Un silencio denso cubrió la habitación. Gracias por no rendirte con nosotros, dijo, girándose hacia ella. Fátima sintió que algo en su pecho se aflojaba. No era perdón, aún no del todo, pero sí era un paso. Uno que esperó durante mucho tiempo. Guillermo pidió hablar después. Su voz era pausada, un poco quebrada. Yo también fallé. Durante muchos años, creí que amar a alguien era protegerlo del juicio ajeno. Callé cosas que debí nombrar. Justifiqué lo injustificable. No lo hice por maldad, sino por cobardía. Margarita era intensa. Lo ha sido desde siempre. Pero nunca creí que llegaría tan lejos. Yo era su esposo, sí. Pero también fui su víctima. Me anulé, me volví sombra. Y cuando intenté hablar, ya era tarde. Fátima se le acercó y le tomó la mano. Nadie lloraba. Era algo más profundo. Era una purificación que llegaba sin lágrimas, con esa clase de sinceridad que rara vez se pronuncia en voz alta. Después de los discursos, Jaime llamó a Anaí al frente. Le tapó los ojos y la guió hacia la pared de los dibujos. Listo, dijo. Cuando Anaí abrió los ojos y vio su exposición, no dijo nada. Caminó en silencio, mirando cada cuadro. Se detuvo frente al último. Uno en el que se había dibujado de pie, con una capa roja, frente a una sombra oscura de la que brotaban raíces. Ese lo hice después de la terapia, dijo. Es Margarita. Y yo ya no tengo miedo. Jaime se agachó para quedar a su altura. ¿Y sabes qué eres tú? ¿Qué? Una niña valiente que tiene derecho a dejar atrás el pasado. A recordar, sí. Pero también a caminar sin cargar con lo que otros hicieron. Fátima se acercó también. Se arrodilló a su lado. ¿Tú crees que algún día podré perdonarla? Preguntó Anaí. Fátima la miró largo rato. Creo que el perdón es algo que se da cuando ya no duele.
No es una obligación. Es una elección. Tú puedes elegir perdonar o puedes elegir simplemente soltar. No necesitas entenderla para seguir adelante. Solo necesitas amarte lo suficiente como para no dejar que te siga tocando desde lejos. En ese momento, Jaime sacó de su bolsillo un sobre. Se lo entregó a Fátima con expresión tensa. Llegó esta mañana. Fátima lo abrió. Era una carta. Con la letra de Margarita. La primera en más de un año. No pedía perdón. No mostraba arrepentimiento. Solo hablaba de traición, de incomprensión, de un sistema que le quitó todo. Y hacia el final, una frase inquietante. Yo solo quise salvarla. Pero todos ustedes la están condenando a vivir con miedo. Fátima rompió la carta sin decir una palabra. Anaí la observaba con atención. ¿Era de ella? Sí. ¿Qué decía? Nada importante. ¿La vas a responder? Fátima la miró con dulzura. No. Porque algunas puertas, cuando se cierran, deben quedarse cerradas para siempre. Guillermo asintió, como si eso sellara algo en su interior también. El resto de la tarde transcurrió con juegos simples. Música suave. Conversaciones que fluían sin esfuerzo. La familia ya no tenía heridas abiertas. Solo cicatrices. Y con el tiempo, habían aprendido a vivir con ellas. Cuando cayó la noche y los invitados se fueron, Fátima y Anaí salieron al jardín. El aire era fresco. Anaí sostenía su linterna en una mano y en la otra, el último globo de helio. ¿Y este cuál es?, preguntó. Ese es el de la nueva etapa, respondió Fátima. Anaí lo soltó. El globo se elevó lentamente, perdiéndose entre las nubes. ¿Crees que me convierta en una persona fuerte, mamá? Fátima la abrazó por detrás, apretándola contra su pecho. Ya lo eres, amor. No necesitas convertirte. Solo tienes que seguir siendo tú. En la oscuridad del jardín, ambas se quedaron en silencio, mirando al cielo. Margarita ya no estaba. No volvería. Y aunque el miedo nunca desaparece del todo, habían aprendido que el amor, cuando es firme, puede ser el mejor escudo. No el más ruidoso. Pero sí el que permanece. Y Fátima entendió entonces que proteger a su hija no la había convertido en la villana. La había convertido en madre. Y que a veces, amar de verdad significa cerrar puertas, aunque al otro lado haya sangre de tu sangre. Porque el verdadero amor no lo permite todo. El verdadero amor cuida. El verdadero amor sabe cuándo decir basta. Y esa noche, bajo ese cielo tranquilo, supo que su historia, con todo su dolor, también había sido una historia de amor. Y que Anaí estaba creciendo dentro de ella como el sol después de la tormenta. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Recuerda decirme desde qué ciudad estás viendo este video. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.